Bien, vamos a leer en la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarle que busque el Evangelio de Lucas 15 y vamos a leer un versículo, el versículo 20. Evangelio de Lucas, capítulo 15, su versículo 20. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero invitarle que pueda abrir su Biblia en esta lectura, ese libro del Evangelio de Lucas, y seguramente que allí Dios traerá una palabra de bendición para nuestras vidas. Si no tiene una Biblia, bueno, ahí en la pantalla creo que ha de estar el versículo o la lectura bíblica. Gloria al Señor. Amén. Nos ponemos de pie un momentito, por favor, en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Que dice así, versículo 20, 15, 20, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Una vez más. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por permitirnos estar aquí en esta tarde, en esta noche, Señor. Gracias por tu presencia entre nosotros, porque a través de ella, Señor, nos ministras, a través de ella nos enseñas. Gracias, Señor, porque seguramente que tu presencia está aquí para edificarnos, para exhortarnos, para consolarnos. Ruego al Espíritu de Dios que sea entre nosotros. Ruego al Espíritu de Dios que nos ministre. Ruego al Espíritu de Dios que sea, Señor, tomando control, no solamente, Señor, de lo que ya se hizo, sino de lo que ahora estamos por hacer. Que al ministrar tu palabra, tu presencia, tu poder, sea, Señor, obrando en las vidas, en los corazones. Reprendo toda distracción, todo estorbo, todo aquello que pudiera turbar nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Que el Espíritu de Dios sea obrando con la palabra, y la palabra sea medicina, la palabra sea, Señor, como martillo, la palabra sea como espada que llegue a lo profundo, que discierna, que nos ayude, Señor, a humillarnos delante de ti, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Ruego tu presencia, Señor, en este lugar para bendición de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, y quienes hoy, Señor, también nos miran o nos oyen a través de la señal de Casa de Oración. Que cada uno sea bendecido, lleno de ti, de tu presencia. Si hay enfermos, puedan ser sanados por tu poder, aún mientras tu palabra se predica, Señor. Y el Espíritu de Dios descienda en cada corazón, en cada vida, para convencer de pecado, de justicia y de juicio, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Ocupe su lugar. Gracias por estar de pie, quienes lo hicieron. La palabra de Dios es viva y eficaz, por lo tanto requiere de nosotros y ante nuestro Dios nuestra reverencia. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, vamos a hablar aquí de la palabra de nuestro Dios. Seguramente que hoy Dios tiene una bendición para nuestras vidas, pero necesitamos tener disposición en nuestro corazón. Necesitamos abrir nuestro corazón, nuestros oídos y nuestro corazón delante del Señor. Jesús dijo en muchas ocasiones, cuando hablaba con la multitud de gentes y con sus discípulos, dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. En otras palabras, solo requiero que usted ponga atención. Era lo que decía Jesús. Ponga atención, disponga su corazón para escuchar la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Y de seguro que entonces usted recibirá bendición de parte de nuestro Dios. De seguro que su alma será edificada y será llena de la presencia del Señor. Leímos en la palabra, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre,
y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Bien, yo quiero hablarle en esta porción de la escritura en un tema titulado: no desprecies el amor del Padre. No desprecies el amor del Padre. Creo que como seres humanos, en sentido común, muchas veces quizás hemos experimentado en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida, quizás en la adolescencia o en la juventud, cuando de repente en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, hemos sentido el afecto por alguien, es decir, la atracción, tal vez el varón, el jovencito, el adolescente hacia una señorita, hacia un adolescente, o viceversa, quizás la joven o la señorita, quizás hacia algún jovencito, y de repente esa persona en quien tus emociones y sentimientos se centraron en un afecto sincero, en un afecto de poder tener esa atracción hacia esa persona, y esa persona, decimos nosotros, ni te fumó, decimos, ¿verdad? O sea, no, ni te volteó a ver. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuál fue la reacción dentro de ti? Quizás un poco de decepción, quizás un poco de molestia. Muchas veces el amor o el afecto puede volverse totalmente lo contrario. Odio contra quien no correspondió a tu afecto, a tu cariño, a tu amor. Y bueno, yo no sé cuáles hayan sido las emociones o sentimientos que brotaron de nuestro interior cuando alguien no tomó en cuenta nuestro afecto, nuestro cariño, aquello que nosotros quisimos expresar. Yo no lo sé cuál haya sido. Lo más cierto es que quizás haya sido un poco de molestia, de enojo, o quizás también de menosprecio, para no volver a mirar hacia ese extremo o sentir ese afecto hacia esa persona, porque sentimos que nos defraudó, que nos menospreció. Y bueno, Dios ha manifestado su amor para el ser humano. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Puedes desconectar? Me lastima la vista. Ok, gracias, hermano. Dios amó al mundo. Es la misma historia que Jesús está mostrando en Lucas capítulo 15 acerca de lo que dice Juan 3:16. Esa expresión de la parábola del hijo pródigo, donde presenta a este padre amando a su hijo, a su familia, a su casa, a sus jornaleros, es la expresión que dice Juan en el capítulo 3 verso 16, pero ya no lo enfatiza como un padre, sino como el Dios eterno, porque Él es el Padre eterno, Él es Dios eterno. Y dice que amó a este mundo, dice la escritura ahí en Juan 3:16, entregando a su Hijo. Amén. Dios, el Padre, mostró ese amor aún conociendo todo lo que nosotros como seres humanos somos, aún sabiendo que nuestro afecto hacia Dios no era como el afecto que Él tiene hacia nosotros, que muchas veces lo hemos rechazado, que muchas veces lo hemos menospreciado, que muchas veces no hemos dadole el valor que se requiere en el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Has considerado que fuiste formado en lo oculto en el vientre de tu madre? Es decir, nadie observó cómo te formabas dentro del vientre de tu mamá, pero el que sí estaba observando era Dios, y estaba cuidando de que cada parte de tu ser, de tu cuerpo, se formara correctamente por amor. Amén. Para que cuando tú vinieras a este mundo, para que cuando fueras dado a luz
estuvieses completo. Alabado sea el nombre del Señor. El salmista lo recuerda en uno de sus salmos y lo declara o lo hace saber de esa manera: mi embrión vieron tus ojos mucho antes de nacer, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que habrían de suceder. Amén. Es maravilloso el amor de Dios, que cuando un ser humano, hermano, es formado, concepcionado en el vientre de su mamá, Dios tiene cuidado desde que es concebido hasta que llega el punto de su nacimiento, a que todo esté en el orden debido. Qué amor tan grande, hermano. Dice la Biblia que hay un animalito en el desierto, por cierto, quizás sea en los desiertos de Australia o de allá, de por algunos países de África, donde existe ese animal que se llama avestruz. La Biblia dice que el avestruz pone su huevo y ¿qué cree? ¿Qué cree? Se olvida de él. Simplemente lo pone allí, se olvida que hay fieras, otros animales que pueden comerse su huevo o que pueden pisarlo, aplastarlo, destruirlo. Se va. Nos está diciendo que ese animalito no tiene ningún sentimiento emotivo, de afecto, de cariño, de cuidado hacia lo que salió de su propio cuerpo, que es su huevo. Por eso no le interesa, no piensa, no le importa lo que le pueda suceder. Sin embargo, a nuestro Dios le importas tú. A nuestro Dios le importa a usted. Sin embargo, aunque usted no lo conocía a Él, a nuestro Dios, a usted le interesa más de lo que usted se imagina o lo que piensa, porque desde antes de que naciera, Él estuvo al cuidado de su vida. Él mostró afecto por usted. Usted nació y quizás sus padres le dieron entendimiento de quién es Dios, o quizás no, sea que lo haya tenido o no. Sin embargo, Dios ha seguido cuidando de usted, dándole esa cobertura, ese cariño, ese amor tan afectivo, para que hasta el día de hoy, a la edad que tenga, usted siga teniendo el amor de Dios. Pero ¿sabe qué ha pasado? ¿Sabe qué hemos hecho con ese amor de Dios? La mayoría de veces lo hemos ignorado. La mayoría de veces lo hemos menospreciado, lo hemos despreciado, como que si no tuviese valor, como que si no fuera necesario en nuestras vidas. En muchas ocasiones porque ignoramos lo que Dios es. Voluntariamente o involuntariamente lo hemos ignorado. En otras ocasiones porque aún sabiendo o conociendo, nuestra mente se ha hecho un poco dura, entenebrecida, de tinieblas, de tal forma que no alcanzamos a conocer el valor tan importante a lo que nosotros podemos saber de ese amor que Dios tiene para nuestras vidas. Es decir, pensamos que por nosotros mismos hemos alcanzado las cosas que tenemos. Pensamos que por nosotros mismos estamos tan fuertes como nos vemos. En cierta ocasión leía yo una ilustración acerca del gran amor de Dios. Un hombre pensaba que todo lo había adquirido y lo había alcanzado, y lo que poseía era porque él había tenido la capacidad de salir adelante en todas sus áreas, inclusive en su salud. Si yo no me hubiese cuidado, decía él, en mi salud, no habría tenido las fuerzas para trabajar y adquirir todo lo que tengo y lo que soy. Un día se fue de paseo, de picnic o de vacaciones por allá en esos lugares de los países de África. Vino un mosquito y lo picó. Cuando regresó a su lugar viviendo en los Estados Unidos, de repente empezó a sentirse mal y decía, pero si yo me he cuidado, ¿qué es lo que ha pasado? Yo he estado con todo lo que la ciencia ha innovado, ha puesto para evitar las enfermedades. Fue a parar al hospital. Llevaba muchos días allí, ya casi sintiendo la muerte que estaba detrás de él, hasta que le dieron un diagnóstico, porque ni siquiera sabían qué era lo que tenía. Hasta que le dieron un diagnóstico
y le dijeron: a usted lo picó un mosquito y usted tiene la fiebre malaria. Y no hay nada que hacer. Lo único que esperamos es que se muera, porque no sabemos más qué hacer. No sabemos más qué aplicarle. Así que salieron los médicos, los doctores, y él se quedó allí en su recámara de ese lugar de hospital. Y mientras pensaba en todo lo que tenía, en todo lo que había granjeado o ganado, de repente le vino al pensamiento: ¿de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve todo eso? Y comenzó a llorar. Pero en medio de su pensamiento le interrumpió un pensamiento que no venía de él, y le habló y le dijo: todo el tiempo de tu vida te he estado persiguiendo. Creíste que por tu capacidad lo habías alcanzado a todo, y te olvidaste de que es porque te amo que tú has llegado hasta donde estuviste. Y ahora que estás en la muerte, te quiero decir que te amo y te voy a levantar de aquí, pero para que sepas y te identifiques que es el amor de Dios y no tus fuerzas que te llevaron a la grandeza que tenías. Muchas veces ignoramos ese amor de Dios. Otras veces nos hacemos de oídos sordos, como que no conocemos ese amor de Dios. Pero quiero decirte que hoy Dios quiere hablarnos a través de esta palabra y enseñarnos que, a pesar de las circunstancias que hasta ahora has vivido, por cuanto tienes vida, hoy te llama para que puedas apreciar su amor y puedas recibirlo y entregarte a Él y vivir para Él. Bendito sea el Señor. Hay una pregunta que tengo para usted y que para que todos nosotros la meditemos. ¿Qué merecía el hijo pródigo al irse de su casa e ignorar el amor de su padre? ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? Jesús comienza diciendo que en una hacienda, en un lugar, en un lugar, allí hay un hombre que tiene muchos bienes, que tiene 2 hijos, y que el hijo menor, de una forma no tan amigable, no tan amable, no respetuosa, va y le pide la parte de la herencia que le corresponde. Le exige a su padre que se la dé. Su padre se la da, y después de que se la da, se va de su casa, y dice la Biblia que se va a vivir perdidamente. Malgasta todo, hasta el grado que llega a mirarse en una situación de desgracia, de escasez, de miseria, de ruina, y no saber a dónde ir. Porque queriéndose arrimar a los que antes habían sido su amigo cuando él tenía mucho dinero, le hicieron a un lado. No lo conocieron, lo menospreciaron. Vino a terminar teniendo un trabajo de cuidador de cerdos. Y aún dice, estando ahí pasaba hambre. Tanta era su hambre que quería comer de la comida que le daban a los cerdos. Y estando en esa condición tan baja, él recordó que tenía un padre y que había una casa donde él había estado viviendo y donde siempre había todo lo que era necesario para poder subsistir y poder subsistir bien. Esa es la historia del hijo pródigo hasta el versículo 20, donde llegamos. Después de haberlo perdido todo, malgastado todo, viviendo perdidamente, haber afrontado a su padre, pregunto, ¿qué merecía el hijo pródigo al irse de su casa e ignorar, menospreciar, pasar por alto, pisotear el amor de su padre? ¿Qué merecía? ¿Usted qué pensaría si usted fuera ese padre y su hijo fuera el hijo pródigo? ¿Qué hubiese hecho, hermano? El silencio. Yo sé que está pensando aquí, no, garrotiza que le hubiese yo puesto. Sí. Yo sé que estaría pensando aquí, no, cinturoniza que le hubiese puesto, y de los que hace el hermano Alfredo Teofani para que duelan más porque son de piel de lagarto, y si usted da con el lado anverso donde está la piel de lagarto, pues duele bonito. Seguramente que estaríamos pensando, porque es lo correcto.
quien deliberadamente actúa de una forma contraria, quien deliberadamente, escuche, desobedece o hace algo que no es correcto, entonces pues lo que se requiere es un castigo. Lo que se requiere es una corrección para que aprenda y para que pueda hacer las cosas, si es que quiere hacerlas bien. Seguramente que merecía un castigo. En Romanos 3:23, mire lo que dice la Biblia. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. El castigo que merece quien ignora el amor del Padre, el amor de Dios, estar destituido de la gloria de Dios, es decir, no tener ninguna oportunidad para poder acercarse al amor del Padre y volver a recibir todos aquellos beneficios que Dios constantemente nos está dando. ¿Ya te diste cuenta que todos los días te levantas y parece que todo es normal, casual, pero respiras, abres tus ojos, tus oídos funcionan, tu corazón palpita, tus ligamentos y huesos funcionan? Quizás tengas una casa o no, tal vez la rentes o no, pero hay muchas cosas que a nuestro alrededor suceden y parece que suceden obviamente, es decir, porque tienen que suceder. Lo cierto es que no es así. Lo cierto es que el amor de Dios está en ti siendo manifestado. Pero ¿qué está pasando, hermano? Lamentablemente nosotros lo ignoramos, y por ignorar ese amor, por pasar por alto, por no ser agradecidos con Dios, déjeme decirle que estamos destituidos de la presencia de Dios. ¿Qué le parece si un día Dios le placiera cerrarle al tanque del oxígeno? Dirá, no voy a dejar que respiren los que ignoran mi amor. Yo no sé cuánto nos estaríamos boqueando como los pescaditos cuando los sacamos del agua, hermano. No sé cuántos estaríamos angustiados o moribundos o muertos ya a causa de estar ignorando el amor de nuestro Dios. Porque el castigo de aquel que menosprecia el amor de Dios es estar destituido de su presencia, destituido de su gloria, de su gracia, de su amor. No más amor. Qué terrible sería cuando una persona se le despoja de todo aquello que tiene o que cree tener, y que en algún momento falla en algo y las autoridades le quitan la investidura. Ha oído que en nuestro país en algún momento en las cámaras, creo, de diputados, senadores, hay un beneficio que le llaman fuero, ¿sí? Lo hacen para las personas que trabajan ahí. Es decir, no los puede tocar alguna autoridad porque tienen esa protección. Pero ha habido en algún momento que han promovido por las acciones de alguien, han promovido un desafuero. Es decir, le quitan esa cobertura, esa protección. Y cuando le quitan esa protección, esa cobertura, e inmediatamente las autoridades pertinentes, si es que hay alguien que lo señale o lo acuse de algo, están en todo el derecho de actuar, de tomarlo y castigarlo, ya sea echándolo en una cárcel o cualquier otra forma de castigo que amerite según la nación o la constitución que rija en esa nación. Y si viviera en países de Arabia o árabes, muchos de ellos tienen pena de muerte para apedrearlos, ahorcarlos o fusilarlos. Gracias a Dios que vivimos en un país como México, hermano, que no hay ninguna de esas penas. Pero ese sería el castigo que merecería a alguien que menosprecia aquello de valor que se le ha dado. Hemos menospreciado el amor de Dios. Por ello Romanos dice que estamos destituidos, lejos de alcanzar esa gracia de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte,
La destitución de la presencia del Padre es muerte. Quien vive lejos o ajeno al Dios Padre está muerto. Aunque diga, pues yo me levanto, yo camino, yo vivo, yo hago esto, hago aquello. Sí, puedes tener vida física, pero estás muerto espiritualmente. Y lo peor de todo es que si sigues muerto espiritualmente, cuando te llegue la muerte física, entonces todo estará perdido. Porque no habrá más oportunidad después de que hayas muerto físicamente en esta tierra y no le hayas entregado tu vida al Señor para mostrarle por lo menos un poco de afecto y de amor a tu Padre Celestial. Yo oigo a veces a las personas, ¿verdad?, en un sentir común para tener consolación muchas veces y decir: Dios lo tenga en su santa gloria. Y murió borracho, murió alcoholizado, murió drogado, murió haciendo cualquier otro tipo de pecado. Pero el decir es: Dios lo tenga ¿qué? En su santa gloria. Pero la Biblia dice que ninguna cosa sucia o inmunda o que haga pecado o viva contaminado de pecado podrá estar en la presencia del Señor. Ninguna cosa de esa, hermano. Ningún ser humano que viva de esa manera, porque la Escritura nos enseña que debemos vivir en santidad. Hebreos 12:14, ¿cómo dice, hermano? Seguid la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. La antítesis de ese texto, lo contrario de ese texto es que quien vive en la inmundicia, en la suciedad, en el pecado, no podrá ver el rostro de Dios. Por ello, usted y yo necesitamos, escuche, apreciar, darle valor al amor del Padre, porque siendo inmundos, siendo pecadores, viviendo, hermano, en una calidad de vida de pecado, de maldad, porque dice la Biblia que todos somos pecadores, por cuanto todos pecamos. Viviendo de esa manera, ignorando ese amor tan grande del Padre, hermano, merecemos el castigo, la pena de muerte, la muerte eterna. Pero tengo buenas noticias para ti, bendito sea el nombre del Señor, porque Romanos 6:23 termina diciendo que la paga del pecado es muerte. Dice: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios. ¿Qué es la dádiva de Dios? Es el amor del Padre manifestado en la persona de Jesucristo. Es ese amor tan grande que hasta el día de hoy sigue hablándonos, ya no desde una cruz, porque el mensaje comenzó en la cruz, pero ahora nos está hablando desde la presencia del Padre, lleno de gloria, diciéndonos: yo di mi vida por ti, yo di todo por ti, y hasta el día de hoy lo sostengo. Hasta el día de hoy, el que quiera recibirlo, que lo reciba. El que quiera valorarlo, que lo valore. Solo espero que entregues tu vida a Jesucristo el Señor. Alabado sea Jesús. Merecíamos la muerte, como este hijo pródigo merecía el castigo. El padre debiera haberle dado la espalda, porque lo merecía. El padre debiera haber cerrado sus oídos y sus ojos, ni para no mirarlo, ni para no escucharlo, porque lo merecía. Se portó grosero con él, irreverente con él, ignoró su amor, porque no le pidió la herencia de buena gana, sino seguramente de malos modos, de mala gana. Entonces debiera haberlo castigado. Pero la Biblia nos enseña en el versículo que leímos que este muchacho, estando en esa agonía, habiendo llegado hasta lo más bajo porque ignoró el amor del Padre, un día en la condición en que estaba, sin cobertura, quizás a punto de la muerte, yo no sé cómo estaría en su físico si no comía, en su moral si nadie le miraba o le expresaba por lo menos una frase de lástima. Yo no sé cómo estaría, qué tan destruido. Quizás su carne ya no se veía más que sus huesos o la piel pegada a sus huesos. Un rostro cabizbajo, lleno de tristeza. Quizás se podía ver la muerte en el rostro de aquel muchacho.
Pero en esa condición levantó sus ojos para mirar al padre y recordar lo que había vivido en casa. Y cuando él recordó y dijo: en la casa de mi padre muchos jornaleros tienen abundancia de comida. Allí está el amor de mi padre que les da sustento todos los días. Imagínense que a los jornaleros los trataba súper bien. ¿Cómo trataría a su hijo? Más que bien, o más que súper bien. Excelente. Nada le haría falta a ese hijo estando allí con el padre. Él lo recuerda y dice: me levantaré. Él reflexiona y dice: tengo que pedir perdón a mi padre por haber ignorado su amor, por haber ignorado cada forma de afecto que él tenía, cada cariño que él tenía para mí, cada abrazo que él me daba cada mañana. Oh, qué maravilloso, hermano, cuando yo veo en la escritura que el padre corrió y le abrazó, hermano. Yo entiendo que este padre lo abrazaba todos los días a su hijo. Nunca se le había olvidado que a un hijo le hace falta siempre un abrazo. Nunca se le había olvidado que a un hijo siempre le hace falta un abrazo. Pero al hijo, hermano, se le pasó por alto que ese abrazo le daba cobertura, le expresaba cariño y afecto. Por eso lo menospreció. Ahora lo necesitaba. Ahora requería ese abrazo, ahora requería ese afecto, ese cariño. Entonces vemos en la escritura que él toma una reflexión y viene sobre su vida un arrepentimiento, de tal forma que dice: me levantaré e iré a mi padre. En otras palabras, voy a regresar al lugar de donde yo soy, a donde yo pertenezco. Voy a estar delante de mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora está consciente de que Dios lo ama, pero que él ha menospreciado el amor de Dios. Él sabe que no solo ofendió a su padre físico, que era figura del padre terrenal, sino que también había ofendido al Padre celestial. Por eso le dice en sí mismo, él a su conciencia le dice: has pecado contra el cielo y has pecado contra tu propio Padre. Muchos de nosotros hemos pecado contra el cielo y nos ha hecho difícil razonar y pensar que necesitamos pedirle perdón a Dios y volver a su amor. ¿Qué es pecar contra él? Dirá: bueno, es que yo nunca le he dicho a Dios que lo odio. Yo nunca le he dicho a Dios alguna cosa que lo ofenda. Pero ¿cuántas veces hemos hecho cosas que lo ofenden a Dios? Si tú eres profesante de la fe cristiana, profesante del evangelio, pero no asistes a la casa de Dios, estás pecando contra él. No asistir a la casa de Dios es un pecado. Estás pecando contra Dios. Si tú eres o profesas, entre comillas, la religión cristiana, la fe cristiana, escucha, y no amas a tu hermano, es un pecado. Estás pecando contra Dios. Estás haciendo a un lado el amor de Dios. Si tú profesas la fe cristiana, entre comillas, si usted está creyendo que es un cristiano, una cristiana, pero a usted le da en poco su vida espiritual, no lee la Biblia, no ora, no busca de Dios, usted está pecando contra Dios. Está ofendiendo a Dios. El amor de Dios para con usted lo está ofendiendo, lo está menospreciando, porque usted está desobedeciendo a Dios. Así que de muchas maneras pecamos contra Dios. De muchas formas pecamos contra Él. De muchas formas le ofendemos a Dios. Por esta razón es necesario, en primer lugar, que nosotros reflexionemos acerca de lo que hemos hecho con el amor de Dios. Quizás estamos igual o peor que el hijo pródigo y no nos hemos dado cuenta. Dirá: no, hermano, mira cómo visto, mira lo que tengo, mira, todo me va bien. Pero en tu vida espiritual, había una iglesia en Apocalipsis que dice la escritura que todo le iba bien. Eran muy ricos, hablando en términos materiales. Nada les hacía falta. Buenas casas, buenas posesiones, todo estaba bien. En sus vestiduras, en su estatus social, todo estaba bien. Y pensaban que esto era una muestra de afecto delante de Dios. Pero Dios les abre y les envía un mensaje y le dices: tú dices, estoy rico y me he enriquecido.
Pero lo cierto es, dice, que tú eres una miserable, pobre y desnuda. Y estás ciega, le dice Dios a ese grupo de personas que se constituían en una iglesia. Les dice, ustedes están en la miseria. En otras palabras, están en la misma condición que el hijo pródigo o peor que él. Porque han descuidado su vida espiritual, porque sabiendo de Dios, le han dado la espalda a Dios. Hicieron como el hijo pródigo y están viviendo sus propias vidas ignorando el amor de Dios. Este mensaje es para usted y es para mí. Este mensaje es para que hoy en este día usted y yo reflexionemos y pensemos que necesitamos arrepentirnos y buscar agradar a Dios, entregarnos a Él y darle valor, aprecio a su amor. Porque a pesar de lo que usted ha hecho, de lo que yo he hecho, Dios dice, te estoy esperando, te sigo amando. Mereces castigo, pero no te voy a castigar. Te estoy esperando para restaurarte, para levantarte. Te estoy esperando para darte un abrazo, para que sientas el verdadero amor que te construye, que te levanta y que en los momentos más difíciles de tu vida va a estar ahí. ¿Cuántos alaban al Señor? No menosprecie el amor de Dios. No menosprecie el amor del Padre. Este joven lo menospreció y llegó hasta lo más bajo, hasta la ruina y el fracaso de su vida material y de su vida espiritual. Si usted todavía no tiene fracaso material, le felicito. Tal vez ya está en el fracaso emocional y espiritual, vuelva hacia Dios. Pero si espera llegar al fracaso material, su situación será aún mucho peor, aunque Dios le seguirá amando si todavía tiene vida. Pero ¿para qué llegar hasta ese momento? Es mejor arrepentirnos, es mejor humillarnos, es mejor decirle, Señor, aquí estoy, necesito de tu gracia, necesito de ti, de tu cobertura. Es ahí donde aquel muchacho se arrepintió. Segundo, es ahí donde aquel muchacho, hermano, se convirtió a Dios, volvió al amor del Padre. Hay dos cosas que necesita el hombre hacer para poder apreciar el amor de Dios: arrepentirse y convertirse. Hay quien se arrepiente porque sabe que Dios le ama, pero no se convierte y sigue menospreciando el amor de Dios. Ya entendió que ofende a Dios con su vida, con la forma de vida que vive, menospreciando todo lo que de Dios recibe en ese carisma de amor, en esa gracia de amor de Dios para su vida. Ya lo entendió, pero lo ignora, sigue ignorándolo. Se arrepiente, pero no se convierte. Dios desea hoy en esta noche que usted pueda convertirse. Que si hoy en esta noche el Espíritu Santo le abre el entendimiento para comprender que usted necesita caminar con Dios, entonces decida hacerlo. Si no ora, empiece a orar. Si no se congrega, empiece a congregar. Si no ama a su hermano, empiece a amarlo. Empiece a amarlo, empiece a tener afecto, cariño verdadero hacia su hermano. Si algo está pasando en su vida, si el vicio le domina, deje el vicio, deje aquello que le está perturbando, para que muestre una conversión, un verdadero amor hacia Dios de parte de usted, porque Dios le ama sin condición. Él sabe que usted anda en vicios. Él sabe que usted y yo estamos en desobediencia, Él lo sabe, pero Él sigue amándonos con amor verdadero. Él no ama tu pecado, Él no ama tu desobediencia. Lo que ama es tu vida. Por eso hasta el día de hoy sigues respirando. Hasta el día de hoy sigues teniendo la provisión que Dios nos sigue dando. Él te ama a ti, aunque Él no ama tu pecado. Por eso está provocando en ti la necesidad de que te arrepientas, pero luego que te conviertas. El hijo pródigo meditó y se arrepintió. Él sabe que su padre le ama, aunque no ama su rebeldía y su condición de vivir perdidamente, pero dice, pero él me sigue amando. Si yo dejo esta condición de vida de maldad, si yo me despojo de esta rebeldía y regreso a mi padre, de seguro mi padre seguirá amándome. De seguro mi padre me volverá a poner en su cobertura. Alaba su nombre. Y efectivamente dice que se levantó y fue hasta donde estaba su padre. Y cuando su padre lo ve,
dice que aún de lejos lo miró. Aún de lejos. Me llama la atención esa parte, porque no es la vista natural. No es los ojos físicos lo que miraron a su hijo de lejos para decir, es mi hijo el que viene ahí, porque ya no tenía la apariencia de cuando se fue. Si hubiesen sido sus ojos físicos, diría, pero ese que viene ahí está todo desnutrido, flaco, arrastrado, y el que se fue iba gordito, iba llenito, iba bien peinado, bien vestido, y este mira cómo viene con harapos, todo en desgracia. Iba a decir una palabra que iba a sonar un poco mal, la misma palabra desgracia, pero en el aspecto despectivo, venía desgraciado. No lo hubiese reconocido con su vista natural. Cuando la Biblia dice que lo vio de lejos, no se refiere a ese sentido literal, se refiere a lo que el padre conocía de aquel muchacho que venía. Conocía lo que había en su corazón. Dijo, ese que viene allá tiene que ser mi hijo. Seguramente que llegó su momento, llegó su tiempo. Como hoy en esta noche, si usted le abre el corazón a Dios, ha llegado su tiempo y su momento. Porque el Padre le conoce, Él sabe lo que le está doliendo hoy por haber ignorado su amor. Él sabe lo que está pasando en su interior. ¿Qué es lo que atormentan sus emociones, sus sentimientos? ¿Qué es lo que atormentan su propia voluntad? Sus decisiones o acciones que han estado equivocadas. Dios lo sabe, desde lejos lo está mirando. Dice, sí, Él es, sí, ella es. Pero ¿sabe para qué? Para perdonarle, para seguirle amando, para reconstruirle, para levantarle, para hacerle comprender que muchas de las cosas que usted ha vivido y que no ha entendido y que quizás por eso se ha enojado con Dios o le ha dado la espalda a Dios, tienen un propósito de bendición y formación para su vida. Porque muchos de nosotros nos enojamos con Dios por cosas que no entendimos por qué pasaron, por qué sucedieron. Un joven estaba enojado con Dios porque cuando era pequeño su madre murió. Se rebeló contra él, entre comillas. Dijo, no miraré hacia Dios. Y quiso mirar hacia la vida y se metió en lo más bajo. Llegó hasta los vicios, hasta las maldades. Hasta que un día, estando en una condición deplorable de muerte, en un hospital, allí le hablaron de Dios. Él hizo como que no quería, pero lo necesitaba. Al final dijo, bueno, hagan una oración por mí. Las personas que lo visitaron oraron por él. Se fueron. Parecía que su oración no era tan sincera, pero de quienes habían estado con él lo hicieron con sinceridad, pidiéndole a Dios que ayudara a aquel joven, a aquella persona. Se fueron. Cuando pasó la noche, mientras él dormía, porque así dice la Biblia, que Dios habla al hombre de muchas maneras, y una de esas maneras es cuando tú duermes. Muchas veces Dios te ha visitado en sueños, te ha hablado y has dicho, pero ¿por qué sueño esto? ¿Por qué? Quizás me hizo mal algo, por eso estoy soñando de esta manera. Algunas veces Dios te ha dado sueños en los cuales miras que hay juicio contra ti, pero lo está mostrando Dios para que puedas entender de que si no te vuelves a Él, tu vida va a terminar en un castigo eterno. Otras veces has soñado de que Dios te está mostrando su gracia, su amor, perdonándote. Quizás te miras en un templo, te miras en algún lugar donde se hacen las cosas que honran y que alaban a Dios, pero tú dices, pero es que yo no quiero estar ahí, yo no sé por qué soy estas cosas. Aquel joven soñó mientras dormía en ese hospital donde él estaba y miraba cómo Dios se manifestaba allí y le decía, he venido porque te amo, he venido por tu condición, mira cómo estás, siempre te he amado, nunca quise esto para ti. Y cuando él escuchó que era Dios que hablaba con él, entonces sacó de su corazón lo primero que tenía en mente. Entonces, ¿por qué permitiste que mi madre muriera? ¿Por qué me dejaste en el abandono y en la orfandad? ¿No te diste cuenta del dolor que yo sentía y de la angustia que tuve cuando me sentí en el desamparo? Dios escuchaba en silencio y sonreía.
Cuando él terminó de gritarle a Dios y de reprocharle, Dios le dijo: porque si tu madre no partía, entonces tu situación sería mucho peor. Y comenzó a mostrarle cómo las circunstancias de su mamá en la vida habrían de pasarle de una situación que parecía buena a una situación muy deteriorante, porque algo comenzó a enseñarle Dios mientras él estaba ahí. Y cuando se dio cuenta que parecía que Dios ignoraba la vida de su padre, comenzó a mostrar la vida de su padre y comenzó a enseñarle cómo después de una situación que parecía correcta en un hogar que parecía el hogar excelente y de ejemplo, el padre comenzó a mostrarse de una forma que empezó a tomar violencia, comenzó a hacer violencia hasta cometer algo terrible con la vida de su madre. Y todo aquello que él había vivido, después de todo, cuando volvió en sí, cuando volvió a la realidad después de su sueño, comenzó a decirle a Dios: perdóname, Señor, en verdad, porque él conocía como hijo qué era lo que había pasado en la vida de su padre. De esa manera Dios comenzó a convencer, comenzó a hablarle al corazón y a decirle: yo conozco todas las cosas. Yo sé por qué permito las circunstancias y las cosas que pasan en la vida. Las cosas que tú y yo no entendemos no es porque Dios no nos ame, sino porque no alcanzaremos a comprender la magnitud de las consecuencias que muchas veces vendrían cuando muchos de nosotros no comprendemos lo que está pasando, lo que está sucediendo. Entonces, este muchacho, dice la Biblia aquí, refiriéndonos al hijo pródigo, dice que de lejos lo conoció su padre. Ya se había arrepentido, ya había convertido su corazón, porque la conversión tiene que ver con nuestra decisión de hacer las cosas bien y de hacerlo. No solo decidirlo, sino de hacerlo. Muchos de nosotros decidimos caminar con Dios, pero no lo hacemos. Lo decidimos, pero nos hace falta actuar. Él lo hizo, él volvió. Entonces dice: su padre corrió porque le vio de lejos, dice, y fue y le abrazó. No menosprecie el amor del Padre, no menosprecie el amor de Dios. Lo tercero que quiero enseñarle es que no solamente se arrepintió y se convirtió, sino que estuvo dispuesto a recibir el cariño de Dios y darle ese valor que se merece. Yo le pregunto hoy en esta noche: ¿usted tiene la disponibilidad? ¿Usted tiene hoy la decisión de darle el valor que requiere el amor de Dios para consigo, para con su vida? ¿O seguirá pasando los días de la vida que Dios le preste como usted ha vivido, o mucho peor? Le diré algo: cuando llegue al final de sus días, cuando la muerte le visite, y si usted no apreció el amor de Dios, le diré que recibirá castigo de Dios. Suena igual, ¿verdad? Pero solo que la primera palabra es diferente. Amor de Dios, castigo de Dios. ¿Por qué? No porque Dios quiera, no porque Dios deje de ser amor, sino porque el pecado trae consigo castigo. El pecado trae consigo muerte, destrucción, trae separación. El afecto del Padre llegó al corazón de aquel muchacho cuando le abrazó, cuando le besó, cuando le restituyó, cuando le hizo esa gran fiesta y le dijo a todos: mi hijo era muerto, pero ha revivido, ha resucitado. Por esto ahora nos alegramos, nos gozamos, porque está entre nosotros y está bien, está vivo, ha vuelto. Tal vez traía cicatrices, heridas del mundo en que vivió perdidamente, pero estaba con vida. Por eso hoy, en esta noche, Dios nos invita a valorar su amor, a entender que nos ama a pesar de las circunstancias, entender que Él sigue amándonos a pesar de nuestras debilidades o desobediencias que hemos cometido. Hoy es necesario que usted y yo podamos verdaderamente reflexionar, arrepentirnos, convertirnos y tomar el amor de Dios y darle el valor
que se requiere para poder disfrutar de su salvación. Yo quiero invitarle, se ponga de pie, por favor. En la historia del hijo pródigo, su hermano del hijo pródigo, los que han leído la historia, pregunto, ¿qué deseaba que recibiera su hermanito menor? El que había regresado después de haber menospreciado o despreciado el amor de Dios. ¿Qué deseaba? Deseaba que su padre lo corriera. Creo que hubiese pensado era mejor que no lo recibiera. Deseaba que su padre lo castigara. Deseaba que su padre tal vez, ni siquiera lo recibiera. Tal vez una acta donde dijera, ya no eres mi hijo, ya no eres bien recibido. Pero sabe, puede más el amor del Padre. Puede más su amor, porque la Escritura dice que su amor cubre multitud de pecados. ¿Qué hace el amor de Dios? Cubre multitud de pecados. Por eso hoy, en esta noche, yo quisiera orar, elevar una oración por aquellos que hoy puedan decirle, Señor, yo quiero tu amor, quiero tu abrazo, quiero tu perdón.